Muy buenas tardes. Este sábado 13 de septiembre del 2024 aprendí que hay que decir la fecha porque si no después en las grabaciones uno se pierde en el tiempo, entonces hay que dejar un registro auditivo de en qué momento estamos. Estamos en el 12. Solo eran falsas las circunstancias y uno o dos nombres propios, diría y una o dos fechas propias. Bueno, 14. Como bien decíamos, estamos en el 14 de septiembre de 2024 y quiero primero agradecer acá a Nicole y al Museo de Arte Contemporáneo por habernos brindado este espacio tan hermoso. Y este es el inicio de las actividades presenciales del Borges Palooza, de modo que invitamos luego de esta charla a quedarse, que tiene una conversación con Daniel Divinsky y luego un taller con Andrés Riesnik que se va a llamar ¿Cómo convertirte en Funes el memorioso? Y va a dar técnicas, dice, para que se vayan con una memoria mejor. Así que vamos a ver de qué se trata. Pero con Alicia vamos a comenzar hablando de poesía. Y esto es algo que me parece muy importante porque en muchos de los festivales literarios en general y también dentro de la cultura literaria, la poesía no siempre tiene el lugar que entiendo que merece. De modo que siempre en todas las ediciones del Borges Palooza siempre hubo un poeta. Y esta no podía ser la ocasión donde no ocurriera. De modo que le doy la bienvenida a Alicia, pido un fuerte aplauso. Y bueno, te voy a hacer una consulta así muy arbitraria, pero que venía a cuestión de algo que me mostraste. Tenías una edición, que ahí la está mostrando, la primera edición de las obras completas, de la obra poética de Borges. No completa porque es del 77. Así que si alguien luego sigue a Alicia, es porque te lo van a querer usurpar luego de la charla. Bueno, primero que nada, buenas tardes y quiero agradecer no solo al museo, sino al Borges Palooza por la invitación. Primero porque no soy una especialista en Borges, soy apenas una lectora de sus cuentos y una lectora tardía de su poesía. Tardé bastante en llegar a Borges. Creo que me espantaban un poco las referencias eruditas y no podía entrar a su poesía hasta que descubrí que también en Borges estaba, en la poesía de Borges, estaba el paisaje del conurbano. Había también una tapia celeste y una vereda rota. Y ese es el paisaje en el que yo me crié. Yo también soy del sur y por ese lado pude empezar a leer a Borges y hacer a un lado esas referencias que en aquella época me molestaban. Y la primera vez que compré la obra poética de Borges fue cuando me había decidido a leerlo en serio, porque había leído cosas sueltas y ya como que había dejado de asustarme un poco. Yo ya había cursado o estaba cursando la facultad. Y esta es una edición de 1977. Creo que todavía no estaba la obra completa de Borges, la primera que se editó, el de tapas verdes, que yo también tengo. Y estaba este libro en las librerías al lado de los libros de Messé sueltos, o sea, ficciones, el Aleph, que por supuesto se editaban y se reeditaban, ¿no? Y cuando yo vi este ejemplar dije, ay, yo quiero este libro, o sea, además con esta foto
que me parece una de las fotos más hermosas que hay sobre Borges. Borges ya perdiendo la visión y mirando ese reloj, ¿no? Esos relojes antiguos que los hombres solían llevar así en el chaleco. Así que bueno, el libro se cae a pedazos, pero es la historia de mi lectura también, ¿no? Todas estas marcas tienen que ver con distintas épocas en las que fui marcando distintos poemas por razones diversas, a veces porque yo tomaba alguna clase o porque daba alguna clase o porque busqué algún poema en especial para leerlo bien. Cuando llegaste a este Borges poeta, ¿ya habías llegado al Borges cuentista previamente? Sí. Yo fui, yo fui víctima también del gran prejuicio que hay, primero en relación con la poesía que vos mencionaste, y segundo en relación con Borges poeta. Es decir, una larga época, y sigue habiendo, de una valoración del Borges narrador y un poner en segundo plano su poesía, cosa que él no hacía. Ahora me voy a referir a unas conferencias que dio en el año 67 en Harvard. Creo que son 5 conferencias y 2 están dedicadas a la poesía. Y él constantemente mencionaba la poesía como parte de lo que necesitaba leer para, no su propia poesía, sino otros poetas para poder escribir. Y todo eso se ve también en la ficción de Borges. Pero reconocidos críticos argentinos que dicen, no, Borges como poeta es mediocre y su obra está en la narrativa. Claro que también estos críticos no entienden nada de poesía, ¿no? Entonces, ¿cómo van a valorar la poesía de Borges si en general no le dan cabida a la poesía, ¿no? Durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras vos podías cursar toda la carrera y no ver poesía. Todo eso ha ido variando bastante y creo que hoy me parece que también hay una valoración de la poesía de Borges, eso espero al menos. Y luego Alicia, de superado ese prejuicio y accedido a la poesía de Borges, ¿cuáles fueron las primeras marcas poéticas que empezaste a ver en Borges? Los recursos, los procedimientos. No, a mí me causaba admiración todo cómo podía trabajar en un campo tan amplio. El que mencioné antes, el paisaje de los arrabales o de la ciudad de Buenos Aires, donde él siempre transitó como un flaner, ¿no? O sea, la figura del flaner también se aplica a Borges en ese sentido. Y luego, no sé, poemas donde él dejaba traslucir su ternura, su emocionalidad, cosa que no aparece para nada en su narrativa. Es decir, allí, por ejemplo, el poema de los dones, donde se enfrenta a la ceguera, pero no como una víctima de eso, sino como parte de lo que un Dios reparte en el mundo y bueno, a él le tocó parte de su vida la ceguera. Después, la biblioteca, esta obsesión con la biblioteca, porque para mí fue una obsesión desde otro punto de vista. Él, es un poeta letrado, nació en medio de una biblioteca, podríamos decir. Y yo al revés, nací en una casa sin libros. Entonces mi obsesión, a partir de mis 12 años, que más o menos fue la época en que empecé a copiar libros, era armar una biblioteca en mi casa, cosa que hice.
la complicidad de mi madre, y armamos una pequeña biblioteca. Entonces, creo que la figura que Borges, que yo lo leí después, ¿no? De este armado de mi biblioteca, lo leí después a Borges, pero entendí el amor por esos anaqueles, por ir y acariciar los libros y ver los lomos, y todo eso me acercó mucho a la lectura de Borges. Y bueno, pero sobre todo yo quería resaltar eso de la ternura en Borges, un poeta que puede decir que no fue feliz, o un poeta que puede hablar de las sombras en las que se maneja y no cargarse de ira, sino todo lo contrario, digamos, tratando de ver cuál es el mundo que descubre a través de esa tiniebla en la que está sumido. Antes de pasar, Alicia, a la imagen del poeta en Borges, o la figura del poeta en Borges, te quisiera preguntar en torno, hablaste del poema de los dones, un poema escrito en rima, un poema con el decasílabo, y quisiera preguntarte cómo observaste en su momento y cómo observás ahora el gesto de escribir con una metodología, un procedimiento que usaba Quevedo, que usaba Góngora, en plena ebullición vanguardista. Girondo hace muy pocos años había publicado nada más Médula, por citar un libro, y Borges empieza a escribir en soneto. ¿De qué manera podemos pensar ese procedimiento poético en Borges? Yo creo que Borges ya se ubica como un poeta moderno, por más que haga uso del endecasílabo o del octosílabo, ¿no? En otro tipo de composición. De manera que yo no le doy importancia a eso, porque veo el sentido de lo que está buscando, y en ese lugar es un poeta moderno, no es un poeta de otro siglo, no es un poeta del siglo de oro, no es Garcilaso, no es, él mismo lo dice, que no es Garcilaso. No es un poeta que se ajuste a las temáticas clásicas, está quebrando con eso. Entonces no lo veo. Por otro lado, no toda la poesía es una poesía métrica, ¿no? Solo tiene algunas zonas y después ya está en el verso libre. De manera que lo que hay que hacer es ubicarlo como un poeta moderno que todavía tiene ese tironeo de la poesía métrica, pero que ya está innovando, y en eso toma la enseñanza de la vanguardia, ¿no? El ultraísmo, sobre todo, que fue lo que él primero conoció. Y después no es el vanguardismo, o sea, el vanguardismo de Borges no es el de Girondo. Bien. Hablaste, Alicia, ya para meternos en la figura del poeta, hablaste de las clases que dio Borges en Harvard. Sí. Y dijiste que 2 de las clases que dio estaban dedicadas a la poesía. ¿Cómo podemos empezar a pensar esta figura del poeta en Borges, dado que está tan arraigada la figura del cuentista, del narrador en Borges? Bueno, si querés podemos empezar por ahí. Son conferencias que dio en Harvard. En Harvard, digamos, siempre hay poetas o escritores invitados y dan conferencias en unos salones así impresionantes, donde, no sé, ya de solo ver el atril ya te pone nervioso. Creo que fue en el año 67, digamos, que se ha invitado un escritor argentino, ya era todo un hecho. Y él dedica 2 de esas conferencias a la poesía. Una conferencia que creo que es la primera, se titula El enigma de la poesía, y la otra, La metáfora. En el enigma de la poesía, él empieza diciendo, bueno, quizás no haya estado bien puesto el título de esta conferencia, porque en realidad
yo no voy a resolver ningún enigma y no creo que ningún poeta lo haga. O sea, empieza así, bien borgiano, negando aquello que supuestamente afirma, ¿no? Y entonces dice que él, como frente a la poesía y frente a la literatura también, solo tiene dudas y perplejidades, y que eso es lo único que puede transmitir. Ahora les completo el juego de Borges. Inmediatamente agrega, pero ¿qué es la filosofía, la historia de la filosofía, sino una serie de dudas y perplejidades? ¿Qué es la filosofía de los hindúes, de los griegos, no me acuerdo, de los chinos, sino una serie de dudas y perplejidades? Es decir, por un lado, desterritorializa, dice, bueno, lo único que yo puedo decir es del enigma de la poesía es que es la duda, puedo hablar solo de la duda y la perplejidad. Sin embargo, esto que parece un disvalor, luego él mismo genera un valor al decir que la historia de la filosofía es eso, es solo una serie de dudas y perplejidades. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Este doble juego que siempre hace, porque uno ve, por un lado, desarma cualquier expectativa de grandes cosas y se ubica en un lugar modesto, y por otro lado, después dice que eso es muy valioso. Entonces, bueno, esto es lo que plantea en esa primera conferencia. Y bueno, eso es parte de la imagen del poeta en Borges. Es el que duda, es el que se sitúa frente al mundo sin una verdad absoluta. No va a encontrar ninguna verdad absoluta, pero tampoco se sitúa con una verdad preconceptual, una verdad eterna, digamos, sino que es el que duda frente a todo. O sea, eso me parece muy interesante. Y luego, en la metáfora, que es la otra conferencia de Borges, una idea central allí es, y que a mí me parece que tiene que ver también con la idea del poeta en Borges, es que el poeta es aquel capaz de devolverle a las palabras la magia que tuvieron en su origen. Porque él dice que toda palabra es una metáfora muerta, toda palabra actual, ¿no? Es así, tal como le conocemos la palabra silla, es una metáfora muerta. Que en su origen el nombre fue una metáfora. Y da el ejemplo de la palabra considerar, por ejemplo. Considerar, pensar algo sesudamente, ¿no? Opinar también. Dice que considerar es considerar, es decir, con los astros, con las estrellas, es decir, pensar con ese universo de astros y de estrellas. O sea que hay algo del orden de la adivinación en esa palabra, hay algo de situación de el ser humano frente al universo, a ese universo amplio, ¿no? al mundo celeste, podríamos decir. Y bueno, y dice que es cierto, dice considerar y parece una palabra que no habla para nada de eso, ¿no? Y otro ejemplo que da mucho más fuerte es el de la palabra Thor, T-H-O-R, que es el nombre del dios del trueno en neerlandés. Y él dice, la palabra Thor, que ahora es el nombre de la divinidad, en su origen era el mismo sonido del trueno, Thor, ¿no? Entonces, en su origen, esa palabra era no solo la letra, sino
el sonido, la materialidad del sonido dentro de esa palabra. Ese es el origen que encuentra en las palabras, ese es el origen mágico que él encuentra en las palabras. Y esto es algo muy interesante porque la poesía justamente trabaja con el sonido, no solo con el significado o con la significación de las palabras, sino con el sonido. Y esto es lo que va a caracterizar a la poesía en esta creación de melodía, en esta creación rítmica, y se opone a la concepción, aunque esto no lo formula Borges, esto es lo que yo puedo especular a raíz de lo que él dice, se está oponiendo a la concepción del signo en Saussure. El signo saussuriano, que es el origen de la lingüística, digamos, dice que la relación entre el significante y el significado es arbitraria. Es decir, uno tiene la cadena sonora de la palabra árbol que no tiene ninguna relación con el concepto árbol, con el árbol mismo. Entonces, esa relación es arbitraria, es inmotivada. Y lo que está mencionando Borges a través de esta palabra form es que no, que es motivada. Es decir, la relación entre significante y significado es motivada. ¿Se entiende, no? Esto. De manera, y bueno, y de algún modo la poesía trata, pelea con esa arbitrariedad del signo lingüístico a través de esta creación de melodía y de ritmo y de tono dentro del poema. Que el ritmo no es algo formal en la poesía, el ritmo, por ejemplo, es algo que acarrea sentido, es decir, cuántas veces en un poema uno escucha la velocidad de aquello que se está diciendo porque hay también un cierto ahogo en quien enuncia, por ejemplo, o una situación en la que se desplaza velozmente por no sé, lo que está vivenciando. Y al revés, ¿no? Uno escucha la morosidad de un verso como el de Olga Orozco y sigue así reverberando en ese verso con todas las imágenes que acopia. Bueno, esto un poco para explicar esto de que la relación empieza a ser motivada entre el significante y el significado, y esta es la significación poética de última. Bueno, esto un poco no lo dice así, pero en esa conferencia sobre la metáfora él está hablando de esa metáfora perdida que está en el nombrar, en la designación de cada palabra, y dice que el poeta, él tiene una concepción extraña porque dice que hay unas pocas metáforas, existen unas pocas metáforas, pero sobre esas metáforas cada poeta digamos, puede elaborar una diversidad de metáforas. A ver, yo lo interpreto de este modo, una metáfora muy tradicional, comparar a una mujer con una flor, ¿no? Esta metáfora podría decirse. Pero, ¿dónde estaría la diversidad? ¿O por qué sigue funcionando esa metáfora? Porque no es siempre la misma flor. Aquello que se compara, ni es siempre la misma mujer, por supuesto. Entonces, en esa diversidad, en esa variación de las cosas mismas que crean la relación metafórica, es decir, la metáfora es comparar a una mujer con una flor de una manera amorosa, ¿no? Pero la realización de esa metáfora varía con cada poeta y
iba a seguir variando infinitamente. Bueno, no sé qué más decirte, me largaste lo de las conferencias y te respondí un poco. Y vaya que sí. No, me recordaba, vos pusiste el ejemplo de Thor, que Borges trabaja el mismo concepto con la palabra luna y moon, ¿no? Él dice que la palabra moon es más cercana a la idea que tenemos de la luna que la palabra luna referida al mismo astro. ¿Por qué? Porque dice que moon es más suave, moon. Esto que vos decís. En cambio, luna es un poco más brusca. Y él decía que en inglés, precisamente, se acercaba más a la idea de luna que en castellano. Bueno, esto un poco se relaciona con algo que yo iba a decir, y es que tiene que ver con otra idea del poeta en Borges. Y Borges decía que si él hubiese podido traducir el español, al castellano, los versos, la sonoridad de los versos ingleses, hubiese sido un gran poeta, pero no lo hizo. Entonces no lo es. Pero al mismo tiempo habla de Garcilaso, ¿no? Es en uno de sus prólogos. Dice: Garcilaso ha sido un gran poeta porque logró traducir los versos italianos que toma de Petrarca al español. El endecasílabo es esto, ¿no? Los versos que introduce Garcilaso en el español. Dice: si yo hubiese podido, y por eso fue un gran poeta, Garcilaso, dice Borges, ¿no? Si yo hubiese podido hacer esa traducción sonora de los versos ingleses al español, hubiese sido un gran poeta, ¿no? Acá también está ese doble juego. O sea, por un lado dice: bueno, yo no soy nadie, no voy a hacer alarde, pero se compara con Garcilaso, o sea, ¿no? Curioso. De cualquier manera, creo que esto yo lo quería poner en el contexto de que es una de las aristas de la imagen del poeta en Borges, que es el poeta como un perdedor, como un fracasado, como alguien que no logra brillar en la sociedad. Y esto, además de esto de Garcilaso, en una de esas conferencias, Borges dice, es justamente en la anteúltima, ¿no? Dice: en la próxima conferencia, que es la última, voy a hablar de un poeta que no he leído ni nunca voy a leer, pero del que conozco lo que ha escrito. Es un poeta menor, es mi poesía. Ahí también, digamos, la idea de, para que no se tome como un alarde o una vanagloria hablar sobre su poesía, dice: voy a hablar de un poeta menor, que soy yo. Es decir, esta idea de el poeta menor como valioso, porque él le da mucho valor a ese poeta, a los poetas menores. Realmente esto también es algo que lo sitúa en la modernidad. Es decir, el poeta ya no es el poeta que canta las grandes batallas del imperio, no es el poeta clásico que acompaña a los gobernantes, a los generales. Ya ese poeta no existe más. El poeta en la modernidad, el poeta es el que ha perdido el aura, ¿no? Si seguimos esta idea de Benjamin sobre Baudelaire, él toma la figura de Baudelaire y dice: el poeta en la modernidad, en la sociedad moderna, ha perdido el aura. Es un hombre más, una persona más, transitando entre la multitud. Y esta es la figura del Flaná.
Creo que Borges es ese poeta, es decir, ese poeta que recuerda, porque ha leído, porque ha sido parte de su formación literaria, qué sé yo, toda la poesía clásica, todos los autores clásicos, puede, no sé, citarlos en latín quizás, en ese sentido es un erudito. Sin embargo, asimismo se sitúa como poeta menor y como poeta moderno en este sentido, es el que transita en ese famoso texto que se titula Borges y yo. Él dice, él habla de sí mismo como si hubiese una disociación, ¿no? Entonces dice, Borges es ese que recibe los premios, es ese que recibe la correspondencia, es ese que forma parte de una terna de profesores. Yo soy el otro, soy el que transita las calles de la ciudad y encuentra tal y tal. Bueno, ese es el Flaner y ese es el poeta. El poeta es el que mira, el poeta es el que percibe. Y bueno, pero para completar la idea del valor que él le da al poeta menor, tengo que citar un famosísimo poema de Borges que justamente se titula A un poeta menor de la antología. Y ese es un poema, voy a leer alguno de los versos porque es muy elocuente. Él le dice, eres una palabra en un índice. Dieron a otros gloria interminable los dioses, inscripciones y exergos y monumentos. De ti solo sabemos, oscuro amigo, que oíste al ruiseñor una tarde. Y más adelante dice, sobre otros arrojaron los dioses la gloria que acaba por ajar la rosa que venera. Contigo fueron más piadosos, hermano, en el éxtasis de un atardecer que no será una noche, oyes la voz del ruiseñor de Teócrito. Es decir, la imagen del poeta y esta valoración que hace del poeta menor es ese poeta que es casi anónimo, es solo una línea en una antología, en el índice de una antología, es ese poeta que no ha sido premiado. Hay un poco de autobiografía acá, ¿no? Es ese poeta que no es reconocido como poeta, que no ha sido premiado, que no recibe esa bendición de los dioses, dice por ahí. Sin embargo, es el que sigue eternamente, lo dice, en una tarde que no será noche, el que sigue eternamente escuchando el canto del ruiseñor. Es decir, en este sentido, creo que hay algo hermoso en Borges, que es esta valoración de la percepción en el poeta. ¿Quién es el poeta? No el que olvida la rosa porque se aja, de tanto que lo veneran se olvida de la rosa. Es ese que sigue percibiendo, y bueno, ahí menciona el ruiseñor de Teócrito. Esto era lo que a mí me alejaba, ¿no? Teócrito, ¿quién es Teócrito? ¿No? Y entonces había que ir a buscar quién era Teócrito. Bueno, Teócrito es uno de los poetas griegos bucólicos, uno de los primeros poetas líricos que se ubican en la Arcadia, en contacto con la naturaleza, por eso es el ruiseñor. Bueno, esta es una de las aristas, la valoración del poeta como poeta menor y ubicarse, autopercibirse, diríamos, en un lenguaje muy contemporáneo, autopercibirse como poeta menor. Y hay algo que a mí siempre me interesó de Borges, relacionado un poco con esta percepción.
que yo creo que para Borges el poeta es aquel que percibe, que es capaz de percibir la infinitud, de percibirlo todo, de encontrar todos los mínimos detalles y matices de cada cosa que observa, de cada cosa en la que entra en contacto. Es aquel poeta minucioso, capaz de reproducir en esa cosa particular y singular que toma una cantidad de detalles que nosotros, olvidados de eso, solo podemos ver el concepto, ¿no? Decimos el concepto de tal cosa. Y entonces, con una visión personal, yo creo que Funes el Memorioso es para Borges y para mí, para cualquiera que escriba, la figura del poeta. ¿En qué sentido? Antes de recordar, porque Funes el Memorioso, digamos, el gran tema de ese relato es la memoria y la capacidad de recordar que tiene este personaje, Ireneo Funes. Antes de recordar tuvo que percibir. Y está allí el secreto del poeta, en esa percepción tan detenida sobre el mundo. Y si me permiten también puedo leer un parrafito de Funes el Memorioso. Dice Borges en ese relato: Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Lo mismo ocurría con las aborrascadas crines de un potro, con la punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. Es decir, esta es la percepción elegida de un elegido como Funes, ¿no? Es el que puede percibir cada hoja de un árbol o de un bosque y recordarla. Me parece que hay un poema de un poeta argentino que se llama Edgar Baile, que dice: es infinita esta riqueza abandonada, ¿no? De algún modo creo que Funes recoge esa infinita riqueza y primero la percibe y después la recuerda. En algún momento en el cuento se dice que Funes podía recordar todo un día, pero claro, el tiempo que le llevaba a recordar era también de todo un día, ¿no? Y esta idea de tomar todo en su detalle, todo en su variedad, en sus matices, en sus tornasoles, podríamos decir, porque también la luz, las variaciones de la luz va generando en cada cosa una diferencia. También se relaciona con otro cuento de Borges, en el que se trata de trazar un mapa, pero el mapa tiene tanto detalle en su topografía que finalmente tiene la misma extensión que el territorio que quiere graficar, de manera que es un poco la negación de la abstracción. O sea, un gráfico sería la abstracción, bueno, esto sería la negación, porque quiere abarcar todos los detalles. Bueno, y en ese cuento, al final del cuento, Borges tiene ciertos reparos con la figura de Funes. Dice algo así como que le parecía que era incapaz de pensar,
porque pensar es olvidar detalles. Él que tanto ama a Funes, sin embargo, un poco de desdén muestra en esa línea final. Y esto se relaciona, lo quiero relacionar con una afirmación que en un artículo del año 2010 hace Umberto Eco. Umberto Eco, el semiólogo, me gusta decirle en este caso semiólogo porque lo que dice es una barbaridad. Dice: Funes es un imbécil completo, es incapaz de abstraer, de clasificar, de sistematizar. Esto lo dice el semiólogo, que está más cerca de la ciencia que el novelista que crea tramas. Bueno, en realidad el tipo de novela que hace, que es una creación de tramas, está más cerca de los esquemas que de la percepción tan singularizada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes de qué manera también esa desmesura de la vida sensible, podríamos decir, de Funes el Memorioso, que es la vida sensible de un poeta como Borges también. El mismo Borges se siente en la obligación de decir, bueno, pero no puede abstraer, no puede hacer esto, aquello. Y da pie a que Umberto Eco cargue aún más las tintas y diga: es un imbécil completo. Bueno, esto es un poco la figura del poeta en la modernidad, ¿no? Con estas cosas hay que pelear, Por ejemplo, decir que la contemplación, el acto de contemplación, que un poco puede estar atravesando la vida sensible a la que hago referencia, y la percepción, no es algo, no es una inactividad, es algo que exige una detención, exige una atención extrema, exige un ejercicio de los sentidos extremo, y que además es lo que se percibe es aquello que puede enfrentar las verdades, las supuestas verdades que se imponen de otra manera. Solo la percepción del mundo real es lo que puede cuestionar verdades que se supone son inamovibles. Bueno, no sé cómo estamos. ¿Estamos bien? Me dejaste varias aristas ahí picando, bastantes polémicas las últimas, me encanta. Una de las asociaciones que iba haciendo sinapsis poética a medida que iba diciendo, a partir de esto del poeta menor, es una asociación con Cervantes. Hablamos del siglo de oro español y vos mencionaste a Funes como un personaje, digamos, que vinculado a la poesía en un texto que es propio de la narrativa. Y pensaba en el Quijote, claramente la novela que funda la novela contemporánea, que pese a ser una novela está lleno de poesía. Uno lee el Quijote y encuentra, hasta, de hecho, literalmente, por momentos leen poemas en los árboles, en las hojas de los árboles. Y pensaba en esa asociación, ¿no? Porque uno no piensa en Cervantes como poeta, más allá de que él intenta todo el tiempo mostrarse como poeta. De hecho, en el prólogo del primer Quijote de 1605, él se escribe a sí mismo los sonetos, que en la época, para quienes no saben, los sonetos los escribían grandes poetas reverenciando tu libro. Como él no encuentra eso, de hecho se lo dedica el libro al duque de Béjar, y el duque de Béjar jamás, pareciera que nunca leyó ni el libro, ni fue mecenas de él, pero se escribe sus propios poemas. Es una asociación, insisto, que se me produce ahora, ese vínculo, ¿no? Digamos, porque Cervantes yo creo que se veía también más como poeta que como narrador. No sé si Borges se veía más como poeta que como narrador, pero creo que hay ahí una asociación. No sé cómo lo ves. No sé cómo, yo creo que él se veía de las dos maneras, porque él tenía una valoración muy
sabía lo que escribía en prosa, no era que le salía, o sea, son grandes construcciones las que hace. Yo lo que creo es que sí me parece que veía como una materia prima en la poesía que le podía desatar un montón de mundos que digamos que la prosa sola no hubiese podido. Por ejemplo, no sé, creo que es en otras Inquisiciones que habla de esa enciclopedia china, ¿no? De esa arbitrariedad, de esa supuesta enciclopedia china que hace una clasificación de los animales absurda, ¿no? Dice, qué sé yo, los que rugen, los que están ahí, los que uno los puede mirar, no sé, estoy un poco inventando porque no recuerdo la cita exacta, pero es una clasificación que no es una clasificación, o sea, es la destrucción de la clasificación. Y a mí me parece que ahí hay un móvil muy vanguardista y muy de la poesía, es decir, esta destrucción de un mundo para poder construir el mundo poético, ¿no? De manera que no sé si es más o no, pero sí sé que fue algo que jugó un papel importante, que fue la escritura de la poesía fue algo necesario para el desarrollo del escritor Borges que después conocimos. Incluso digamos, ese poema, ¿no? Dedicado al poeta menor, a mí me parece muy interesante. Y después hay otro poema que se llama El otro tigre, donde digamos, es como un tratado lingüístico, ¿viste? El que hace, y donde posiciona la poesía de una manera increíble, porque habla del tigre verdadero, como el tigre que atraviesa, no sé, Sumatra o esos países extraños de Indonesia. El tigre, él lo menciona como el tigre de sangre caliente, el tigre que olisquea un venado, que sabe de la cercanía de un venado. Digamos, ese tigre que hoy podríamos decir, el tigre real, concreto, ¿no? Después hay un tigre que se nombra, que es el tigre que está en las antologías, no en las antologías, en las enciclopedias, que es un tigre convertido en símbolo, es decir, no es el tigre verdadero, sino un símbolo del tigre. Y luego hay un tercer tigre que dice que es el que él busca en el poema. Es un tigre que tiene la forma de sus sueños. Es decir, es el tigre que no es solo el tigre real, sino que está asociado a algo ensoñado y a algo que tiene relación con el deseo. Por supuesto, Borges no habla del deseo, pero esto es un agregado. Es decir, hay algo del orden de la subjetividad que se mezcla a ese tigre. Y ese es el tigre que le genera la aventura de escribir ese poema, ¿no? Así, ese poema digo porque en ese poema habla del tigre. Pero la poesía es entonces la aventura de encontrar la forma de lo real a través de los sueños, la forma de lo real a través del deseo y ese pasaje por la subjetividad, ¿no? Esto es lo que yo creo. ¿Y qué pasa? Pienso en, quizás me falla la memoria, no como Funes, creo que es no somos Funes. No somos imbéciles, diría algo.
Mateo 25:30, este poema, que hace toda una enumeración muy extensísima sobre las vicisitudes de una vida y cierra diciendo, todo esto has pasado y aún no has escrito ese poema. ¿Qué pasa con alcanzar ese deseo poético? Es interesante el mecanismo que utiliza él. Dice, no has escrito ese poema, pero el poema lo escribió. Claro. ¿No? Es decir, creo que digamos, es, ¿cómo te diré? Como la representación del deseo. El deseo es lo que siempre está más allá, es lo que nunca se va a alcanzar. Pero ese trayecto hacia el deseo es lo que nos define, ¿no? Entonces creo que un poco es esto, digamos, tener todo el trayecto y no haber escrito el poema, pero en realidad él lo escribió. Claro. De esa manera, quizás como acumulativa, pero lo escribió. ¿Vos tenías otro poema para compartir que querías compartir? No, porque era el otro tigre, pero ya lo parafraseé, así que... Te hago unas preguntas breves. ¿Cuáles, ya que trajiste tu edición del 77, cuáles son tus poemas de Borges? ¿Mis poemas? Sí. Si tuvieras que elegir... Bueno, el que yo elijo siempre es el poema conjetural. Soy un poco crítica con ese poema, pero me gusta. El poema de los dones, No fui feliz, también es uno de mis poemas. Y después hay otros pero que no tengo los títulos, que son los poemas esos en donde, ya te digo, son como caminatas, o la ciudad, esos arrabales que aparecen, esos me gustan mucho. Pero la verdad es que, en realidad casi todos los poemas de el otro, el mismo, me parecen espectaculares, o sea, no sabría con cuál quedarme. El de los pitagóricos, no me acuerdo cómo se llama el título del poema, lo sabían los arduos alumnos de Pitágoras, bueno, eso también me parecen maravillas, o sea, los poemas, las construcciones y todo lo que va citando. Eso era precisamente la segunda pregunta, si había algún libro de poemas que particularmente recomendarías. Hablaste del otro, el mismo, no sé si hay alguno más que recomendarías. Para quienes no leyeron nunca nada de Borges, de poesía. Yo creo que empezar por ahí, ¿no? El otro mismo me parece como fundamental. Y después hay uno que es El oro de los tigres, también, que a mí me gusta mucho. Y la última pregunta, y luego dejamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, es si la estética poética de Borges tuvo alguna influencia en las generaciones posteriores de poetas. No, me parece que no, que es un poeta que no tiene una influencia directa, que no ha tenido una influencia directa. Creo que quizás por esto, porque se lo ha ubicado más como narrador, y entonces se tarda en llegar a la lectura de Borges. Pero bueno, no te podría decir, no la veo, no veo la textura de influencias que pudo haber tenido. Quizás en su momento sí, o sea, en los poetas contemporáneos a él, pero que no han sobresalido, evidentemente. Y no la veo tanto en la actualidad, o sea. Sí, te preguntaba precisamente porque en la narrativa, sí, uno ve la textura de la narrativa, sobre todo cuentista de Borges, en autores y autoras contemporáneas, pero me surgía la duda con la poesía. Yo creo que esa imagen que recién, una de las aristas de esta imagen que traté de trazar, esta valoración del poeta menor, me parece que sí, que es algo muy contemporáneo, que eso es lo que se valora. Nadie quiere ser
el gran poeta lleno de papeles, sino que se aspira con modestia a la escritura, ¿no? Me parece que eso está. ¿Alguien quisiera hacerle una pregunta a Alicia? Sí, para que te paso el micrófono. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Yo estaba pensando en esta situación que vos comentaste muchas veces de la poesía del arrabal, la de Buenos Aires, la localizada, y pienso en Fervor de Buenos Aires, inevitablemente, y pienso en que justamente Borges ingresa a la literatura, o ingresa a nuestra literatura, como poeta, con Fervor de Buenos Aires, y en un momento en el que, al menos durante un par de años, va a ser Borges poeta, y después va a llegar la escritura en prosa, en ensayo, pero va a llegar. ¿Se puede establecer algún matiz al respecto de todo esto que fuiste comentando, de qué pasaría con ese Borges, o qué pasó con ese Borges, primer Borges poeta? No lo sé, la verdad es que no sabría decirte. Quizás en los años 20 la figura del poeta todavía tenía una cierta valoración social. Me parece que esa mitad de siglo que ya empieza como otra cosa. Por otro lado, Borges no era solo ese poeta aislado que publicaba un librito, sino que era un crítico literario, hacía columnas en revistas como El Hogar, Nosotros, y además estaba relacionado con los escritores de su tiempo, muchísimo, o sea que era un gran gestor, digamos hoy, o por lo menos proponía muchas cosas dentro del mundo cultural de su momento. No era un poeta, digamos, ignoto que aparecía y publicaba su poema, sino que lo movía mucho. De hecho, Fervor de Buenos Aires, hay algo que siempre se relata, y es que por supuesto él había pagado la edición y llevó como 50 ejemplares al director de Nosotros y le dijo que les pusiera ejemplares de los libros en los sobretodos de las personas que iban que estaban allí en la sala de espera. Creo que era Alfredo Bianchi. ¿Quién? Creo que era el director de la revista, Alfredo Bianchi, me parece. Tanto. No recuerdo. Pero bueno, esto también habla de un poeta que tenía en cuenta su necesidad o su deseo de llegar al público, y hacía todo lo que podía hacer un joven en ese momento. Bueno, le damos un muy fuerte aplauso a Alicia por iba a decir por esta cátedra de poesía, No. pero iba a ir contra toda la tesis, contra toda la tesitura de Alicia y la idea del poeta menor.